Bueno, esta es la imagen que veíamos ayer, 21 de mayo, y que decidí capturarla, más teniendo en cuenta la imagen elegida para el anterior vídeo, en el que acababa hablando de abracadabra y de la etimología, esa ruta que tanto nos enseña, ¿no?, de la palabra abeja, ¿no? Entonces lo dejábamos ahí en el dedo de Adán, que nos habíamos dado cuenta que eso formaba parte de una mano que se uniría a la de Armenia, ¿no? En ese lugar en el que los burros nos habían vuelto a aparecer después de un tiempo, con el mismo significado probablemente, o no, escondido que tuvieron hace unos años, ¿no? Entonces hago la captura y lo que pasa a continuación pues es la demostración de que el camino que hacemos junto a enviados especiales, aunque parezca que es un sinsentido y cueste probablemente seguir para los demás, porque ya decimos que es el camino de cada uno, pues tiene todo el sentido, ¿no? Cuando hay como constataciones de que no estamos haciendo el tonto, ¿no? O no estamos haciendo el burro. Porque no podemos dejar de registrar aquí una historia, ¿no? Que nos motiva, nos alegra, nos hace vivir realmente, ¿no? Así que vamos a ver el vídeo en ese lugar que vuelve a marcar un punto y aparte, ¿no? Porque justo en ese dedo, en nuestro canal de las manos del 5.5 de Ultrella, pues nuestro enviado especial viene a decir que comienza un capítulo nuevo, ¿no? De hecho, el título ya nos lo dice todo, ¿no? Los invito a jugar al juego de la consciencia. Vamos a verlo completo porque es como la esencia de mucho tiempo de caminar, ¿no? Estoy aquí en la punta del dedo de Dios, en la punta de Chipre, justo donde la divinidad y lo mundano se tocan. Estas son las últimas isletas de la isla de Chipre. Y es el último paso de mi camino. Aquí es donde siempre siento que se me ha ido llamando. En cada uno de mis caminos que he realizado a gran escala en mi vida, siempre he tratado de seguir sitios geográficos que me apuntan al siguiente paso. Por ahí, para allá, ahí arriba. Y este es uno de ellos. Este es uno de los puntos que me llamó. Y siento que estando aquí, en este lugar, me doy cuenta de varias cosas que tienen que ver con la misión que estamos realizando. Nuestra misión es sobre conciencia, pero va más allá de las palabras que podemos decir como sé tú mismo, conéctate con tu esencia o cosas así. Eso es fundamental, obviamente, y somos miles de personas haciendo esto día a día. Y cada uno lo hacemos de una forma diferente, cada uno tiene una visión diferente, e incluso a veces estamos opuestos los unos con los otros, casi en las antípodas del mensaje. Y sin embargo, estamos completando esto. El cubo del conocimiento, el cubo... Es muy interesante, porque seguir a personas que tienen un camino tan profundo, tan llamativo, a veces nos puede hacer perdernos, porque claro, nuestra vida deja de ser, corre el peligro de dejar de ser nuestra, ¿no? Y esto que dice, de que todos, aunque estemos con visiones distintas,
formamos parte de algo, ese cubo, pues es súper interesante. Por eso un poco la intención en los últimos tiempos aquí en este canal es mezclar, acompañar el camino de otros por resonancia, por similitud, por simplemente por experimentar, ¿vale? Porque yo puedo estar escuchando, puedo poner aquí un vídeo de Matías y probablemente pues no entienda un gran porcentaje, ¿vale? Pero eso nos pasa con todos. Entonces abrirnos, el decir no sé, representado por el burro, lo ubicamos en este punto del mundo, ¿no? Para siempre ya, porque esta es nuestra aventura. De Metatron, la conciencia planetaria. Tal vez algunos lo vean azul y vean solo esta parte de la historia. Tal vez otros estén en el blanco, tal vez otros estén en el amarillo. Siempre vamos a estar tratando de complementar la información más allá de que parezca opuesta. Y a veces lo que nos hace creer que estamos en las antípodas es simplemente el lenguaje. El lenguaje y las ideas que produce el lenguaje es lo que realmente hace que este dedo mundano y este dedo divino no se logren encontrar en el medio. Si yo pongo al dedo de Dios en una antípoda y al dedo mundano en el otro, justo ahí en el medio tengo el cubo de Metatron, ¿sí? Vale, aquí es donde hemos comenzado, ¿vale? Cubo de Metatron. ¿Y qué es lo que pasa? Pueden ver al cubo. Ahí está la divinidad, ahí está la potencia de todo, ¿sí? Bueno. Bonita. Ahí está. Pues lo que pasa todos los días, ¿no? La sincronicidad, la sincronización, hablando del lenguaje, la abeja, Dabar, crear la realidad con la palabra, pero sabemos hablar realmente, está el lenguaje envenenado. Está la potencia de todo. Entonces, en ese punto divino que aquí las reinas están marcando, es donde a veces tenemos conflictos y no nos entendemos. Es donde tenemos división de percepción, división de creencias, pero es solo una cuestión frecuencial y lingüística la que nos hace confundirnos, la que nos hace ver lo opuesto al otro. Y todo está relacionado con el lenguaje y su frecuencia, su vibración. Y por eso una de las tareas fundamentales que tenemos nosotros en nuestro camino de la conciencia es tratar de identificar ese lenguaje que nos está controlando a todos. El tejedor dice: no puedo hablar verdad porque este idioma está envenenado. Y no es solamente un solo idioma, todos los idiomas están envenenados. En la lengua atlante que yo recuerdo hay 9 vocales, 9 números y 36 consonantes que se agrupan en 3 grupos de 12, exactamente un cubo Rubik. Bueno, es una locura porque, claro, esto uniría el camino de este enviado especial con el de Ultrella, ¿vale? Una vez más, porque él habla del cubo de Metatron con
las 9 vocales del idioma atlante que él recuerda, a eso le uniría los 9 números. Eso no ha cambiado, las matemáticas es lo único casi que no nos engaña, ¿no? Como pudimos comprobar el otro día, porque casualmente en el vídeo anterior veíamos al Papa, que es matemático, diciendo el 6-7, el 6-7, y luego el que ha llevado a Matías a Escocia ha sido otro matemático, Robert Edward Grant. Así que el cubo de Metatron son 9 más las 36 consonantes que dividen en 3 partes, ¿no? Esto daría lugar, si no me equivoco, a 54. 9 puntos en cada cara por 6, 54. ¿Qué le ocurre al 54? Que está muy cerca del 55, de nuestro 55. Nosotros hacíamos una cuenta similar con los sólidos platónicos, octaedro, 2 tetraedros, el octaedro dentro como semilla, luego un cubo, luego un dodecaedro y luego un icosaedro, ¿no? Todo eso sumado, si no me equivoco, son 54. Pero claro, hay un punto central que da el 55, ¿de acuerdo? Como las dos manos. Entonces, que ponga los 2 dedos y que utilice un cubo de Rubik para ello y que nos demos cuenta, yo no lo sabía, que hay 54 partes en él, pues nos recuerda una vez más que el camino que recorremos de Ultrella tiene que ver con esas dos manos, esas Han, tiene que ver con las dos caras de Jano, tiene que ver con los genes, con el gen Eve que llega a el arca de Noé, y nosotros ahora estudiando, entre comillas, viajando sin movernos a través de la tecnología, pues nos vamos dando cuenta de cosas, ¿no? Y es apasionante que ese lugar en el que nosotros ponemos un punto de partida nuevo, este punto de la península de Karpas en Chipre, pues tengo una característica, y es que esté lleno de burros, ¿no? Cuando los burros nos han marcado a nosotros el camino, ¿de acuerdo? Nos lo encontrábamos hace unos años. De hecho, aquí tengo un vídeo que curiosamente es en el día del burro, en el día del santo, porque yo estaba escribiendo todos los días algo y ese día era el día 25, ¿vale? Pero claro, ese día era el día 25, pero era el 1555, lo he dicho más veces. Y el santo no es otra cosa que el dom. Y el burro, nos hemos dado cuenta que es el inconsciente y que en inglés tiene unas claves, donkey, que podríamos interpretar, no sé si jugando o no, reinterpretando o no, como la llave oscura, llave dom, ¿vale? Desde luego que el dominio tiene una parte oscura, evidentemente. De hecho, fijaos, el pan del santo del otro día es el pan de las doncellas, ¿vale? Lo llevan sobre la cabeza. Y no me daba cuenta que doncella también tiene don. Es una dama pequeña, es una joven, ¿vale? Pero fijaos que ese pan, en su procesión del 11 de mayo, acaba en San Francisco, una vez más. En los franciscanos se lo llevan a los ancianos que allí son cuidados. Donde probablemente, quién sabe, acabará yendo mi padre. ¿Y por qué lo llevan allí? Porque dominan, ¿no?, la narrativa, ¿vale? Y ese pan de la cabeza, que se partió el otro día, en domingo, pues igual que hemos visto otros lugares en los que San Francisco y Santa Clara están muy presentes, pues también en este pueblo de La Rioja que hemos metido en la película, ¿no?
Así que 55. 55 otra vez. Entre los dos, entre las dos manos, entre los dos 5. Atlantean language that I remember. Ay, perdón, ¿por qué estoy hablando en inglés? La costumbre Lapsus. de traducir. Ya lo leerán por acá. Y en esa figura lo que veo acá es que esto es una tecnología lingüística para corregir errores de conciencia. Todas aquellas polaridades que están enfrentadas entre sí. Y que aquellos que descubrieron esto están utilizando con todos nosotros. Y hay dos formas de utilizar esto. Un juego del creador o hacernos creer a todos que estamos dentro de un juego. Es prácticamente lo mismo, pero el juego del creador es aprender a que todo es simple y que solo tenemos que aprender a buscar las claves y a colocarlas donde corresponde. Mientras que aquellos que nos hacen creer que esto es un juego nos mantienen atrapados en sus reglas. Y no son enemigos, que eso es importante entender. No estoy hablando de enemigos, de gente que nos controla. Estoy hablando de aquellos que entendieron el juego, pero que tal vez lo utilizan desde el inconsciente en lugar desde el consciente. Y esto implica todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que olemos, todo lo que saboreamos, todo lo que tocamos. Los 5 sentidos son los feudos de este reino de la conciencia. Y todo lo que llega a través de nuestros 5 sentidos controla al rey. Controla a todas las células. Por esto, una de las tareas de la conciencia no es solamente explicarles que todos somos uno o que podemos crear con el pensamiento, sino investigar realmente dónde están las claves que pueden hacer que todo cambie. Todos esos códigos que están ocultos en culturas, en religiones, que nos han estado dominando a través de cada uno de estos cubitos. Compartir la miel con las abejas. Y continuamos, ¿eh? La miel. Recordemos que el otro día nos enteramos de que era el día anterior, era el día de las abejas, ¿eh? Este es el camino de la conciencia, que no es otra cosa que unir las partes. Incluso podríamos, me estaba preguntando ahora mismo, ¿qué significaría esto, verdad? Bueno, pues está el 5 de los 5 sentidos, de las dos manos, del corazón, que es el centro, que hemos dicho que es un 5, ¿no? Aunque ponga des, quién sabe si en la otra parte pone tino, destino. La cuestión es que es el paje, la sota de oros, de pentáculos, ¿vale? Y vemos los pies. Es decir, nos dirigimos hacia el 5 o hacia la materialización, si lo consideramos uno de los 4 palos. Bueno, aquí es la historia. Aquí está hablando en la península, ¿vale? Y vamos a ir allí un poco
a esta zona. Porque de repente pues hemos acabado en un lugar como este, ¿no? El dedo de Adán. Ahí está, pero están los burros. La llave oscura, la llave del inconsciente, de lo que no sabemos. Muchas veces permanecemos estáticos creyendo que nos tenemos que defender con nuestras ideas, que no es otra cosa que una programación que no se sabe de dónde viene, ¿no? Está claro que es mucho más difícil decidir, tomar la decisión de que no sabemos casi nada, ¿no? Y eso representa al burro, ¿vale? Que desde otra etimología podría ser el buru, es decir, el jefe, es decir, el 5 del disco de Fastos, que está originado en una isla cercana, la de Creta, se supone. Quién sabe si el dom también tiene que ver con la carga, seguramente que sí, y con el dominio del domingo, ¿no? La ubicación de Chipre la tenemos entre África, Asia, Europa, ¿no? Y hablamos de 3 reinos, de 3 manzanas, de las 3 Marías. Era Atenea y Afrodita, Calistea. Y las 3 coronas de las que hablábamos, no sé si en el último vídeo, ya no recuerdo, de una familia francesa, Lusignan, si no me equivoco, que acabó con los 3 reinos cristianos que había en ese momento, Armenia, Chipre y Jerusalén. Lo curioso en nuestro camino es que se coronó como rey de los 3 reinos en un lugar con un nombre muy especial, la Catedral de San Nicolás, ¿vale? Una vez más, el col se nos presenta, ¿no? Por aquí estarán las ruinas. Este es el Monte Olimpo, el observatorio de los 3 caminos, tríodos, de las 3 Marías y San Nicolás, ¿de acuerdo? Aquí están sus ruinas y aquí Nicolás presente una vez más como el lugar en el que se coronó al rey de 3 lugares que ahora los empezamos a ver de una manera que explicaría pues la vida de la humanidad durante mucho tiempo, ¿no? Bien, así que vamos a ir al mapa para recordar lo que estábamos hablando de cómo Chipre lo podríamos representar con una esfera. Tendría que ver con África, porque si extendemos en un plano, en una cartografía, la geografía de África, podríamos decir que el Nilo sería como la corriente que llevaría hasta la corona del delta, ¿no? Del Nilo, donde estarían las pirámides y tal. Pero claro, por encima quedaría la isla de Chipre, ¿vale? Sería como la iluminación de esa corona, es decir, Chipre formaría parte como uno de los 3 reinos de esa esfera que tiene 12 partes, pero que tiene un centro, que sería el 13º, y que podría ser visto como un polo
que en el plano lo veríamos como 2 puntos, ¿no? El eje que aparecería en el plano como 2 puntos. Eso sería la esfera de Chipre. Pero el otro reino sería el de Armenia. Y el de Armenia lo representaríamos como un huevo, que tendría que ver con la espiral áurea, ¿vale? Aquí tendríamos Armenia y el huevo dorado, que representa la luz, el pensamiento del sol, ¿no? El pensamiento de las estrellas, la conciencia que desciende. Es decir, podríamos decir que lo divino que se une cuando lo giramos en el ángulo determinado con lo humano, con la mano de Adán, que viene desde las partes más al sur de África, ¿no? Y el tercer elemento sería ese cubo que hemos visto, que lo llamamos de Metatron, más allá, el trono de más allá, de Meta, ¿vale? Meta creo que viene del griego y nuestro nombre del canal, Utreya, es lo mismo, es más allá. Es lo que dicen los peregrinos antiguos del medievo cuando se veían, Utreya, ¿vale? Más allá. Entonces Metatron sería el trono del más allá, donde se une lo divino y lo humano, ¿vale? Y ese reino sería Jerusalén, lo que estaría entre las dos manos, podríamos decir. ¿Qué ocurre? ¿Y qué es lo interesante? Que esta zona del mundo, según cuenta el mito, ¿vale?, se formó después de una boda entre el océano de Tetis y Peleo. Fijaos qué nombre, ¿no? Porque si se hubiera casado, si se hubiera unido el océano de Tetis, que estaba por aquí, por la zona cercana a África, lo que hubiera pasado es que hubieran surgido los arcángeles, y parece ser que los arcángeles, los ángulos del arca del poder, ¿vale?, dominarían, superarían a los propios dioses, porque los dioses podríamos verlos como los átomos de los elementos y los arcángeles serían la propia luz que modificaría los dioses que llevamos dentro todos, porque al final no somos sino una evolución de la tabla periódica, ¿vale? Entonces en ese mito aparece esta historia en la que al final se casa con un humano el océano de la consciencia, podríamos decir, ¿vale? Y ahí es donde aparece Metatron, que si no lo sabemos abordar, jugar, se convierte en la caja de Pandora, otro cubo, ¿vale? Así que imaginaos cómo se pone de interesante este juego. De repente tenemos 3 coronas, 3 manzanas, nos damos cuenta cómo se unen las partes y lo estamos disfrutando el juego en ese punto de Chipre que no es otra cosa que el dedo de cada uno de nosotros, ¿vale? Así que, ¿qué más le podemos pedir? Que darnos cuenta un poquito mínimamente, gracias a que somos unos burros, de todo este tinglao, ¿no? ¿Vale? Y me parece este vídeo como algo culminante, ¿no? Porque cuando dudamos de lo que vemos, somos críticos, buscamos caminos alternativos en los que nos podemos perder seguramente siempre. En eso consiste el juego. No vas a llegar a ser un ganador rápido ni de inmediato, ¿no? Tienes que pasar muchas pruebas
pero lo interesante es disfrutar sabiendo que va a haber más pruebas y que eso no acaba. Entonces, ser conscientes de todo esto, pues es una gozada. Así que el burro se queda en la punta de la isla, recordando pues aquellos días en los que en nuestro camino de Santiago, fijaos que Europa es el camino de Santiago, decimos Europa se construyó con las cofradías de caminantes, pues justo es lo que queda al oeste de todo este tinglao, ¿vale? Es como una nueva pantalla en la Tierra, ¿no? De repente todo ha pasado antes, pero ahora estamos aquí que nos creemos que somos el centro de todo y no nos damos cuenta todo lo que ha pasado antes y todo lo que ha pasado en otros sitios, ¿no? Y es como volver atrás un poco mínimamente, porque esto nunca se nos dice, y hoy en día la tecnología pues nos permite esto, ¿eh? Mínimamente, con la magia que hay alrededor. Así que yo me permito ahora meter un poco más y recordar aquellos momentos, no sé si del 2023, en los que yo hablaba del burro que me había encontrado, relacionándolo con la historia particular y con mi padre. El juego es así. Entonces... Echa azar, ¿eh? Me gusta hacer esto a veces. Llegábamos al final y bueno, para no romperos la sorpresa del visionado, porque no es lo mismo lo que cuento en mi room que lo que compartí en mi post, que luego nos lleva a un canal de YouTube, ¿no? Pues en definitiva el resumen es que hay un pause, ¿no? Y yo lo que vengo aquí a exponer es que el concepto del tiempo nos marca la realidad, ¿no? Si decíamos que dabar es palabra y realidad también, en arameo, incluso en hebreo, que son lenguas hermanas, de ahí viene abracadabra. Ayer descubríamos que realidad también tiene una medida marcada por la sincronicidad de mi santo, que ahora ya es el del burro, ¿no? Y es que ayer estábamos en el 1555 y el 55 es un número muy especial. Aparte de ser la SS y marcar el 2020, el 55 es la suma del 1 al 10, la suma del 1 al 10, el triangular de 10. Y además yo esto lo he descubierto, bueno, a las antenas y poner atención en las cosas. Cuando hay dos tetraedros, estoy dándole para adelante, como los círculos de Iota. Yo empecé... Bueno, hay a veces que es invisible, es el centro. Y yo siempre decía, es el centro de todo. No, es el centro y es la esfera, es todo, es el toroide, es el 55 elemento. Es la perfección, la esfera de bloque que somos y que con lo que transmitimos todo. El lucero que seguimos, o que nos sigue. Así que ayer fue 55, águila eléctrica, azul. Y la casualidad, la sincronía, pues ya sabéis, pero bueno, os lo cuento sino aquí, porque es muy difícil contar tantas cosas en tan poco tiempo, cuando se escribe muy lento, pues que nos llega el videoclip de Killers Human, y entonces vemos una leona en el suelo, en la tierra. El águila evidentemente antes salió en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos lo que es el águila y lo que representa. Y la leona también es la tierra buena, ¿no? Pero el león es la otra parte del juego. Lo que ocurre en estos 4 días de runa, de la misma runa, del mismo codón, porque se agrupan los días de 4 en 4 para formar ese conteo del tiempo de 260, que es el resultado de nuestras 13 articulaciones y nuestros 20 dedos. Entonces es un calendario dentro de otro calendario, y 65 por 4 da 260. Por lo tanto, cada 4 días es como que forman un grupo, igual que hay ondas, y ahora os digo que estamos en la onda del caminante del cielo,
que empezó en el KIN 53 con el paso del asteroide entre nosotros, la Tierra, y ese Orión que somos nosotros mismos haciendo el camino, ¿no? Porque aquí lo que hacemos es andar en las estrellas, andar caminante del cielo. Entonces, ¿qué ocurre en estos 4 días? Que lo que nos enseña el tiempo es una subversión, es decir, el trigrama que representa el cielo está aquí abajo, donde está el espacio, y el trigrama que representa la Tierra está arriba, donde está el tiempo, o así lo entiendo, es decir, ser conscientes de que el tiempo está en el cielo. Entonces, lo que hacemos cuando creamos el metaverso tiene que ver mucho con el tiempo. Y cuando ayer, en esa concatenación de santos vivos, que son los componentes de la habitación de Valdeande, resulta que hay un vacío, pues lo que yo entiendo es que hay un día fuera del tiempo, como los mayas, al otro lado del Atlántico, designan al 25 de julio. Porque 13 lunas de 28 días son 364 y tiene que haber un día verde, un día de celebración, un día artístico de sobra. Coincide, qué casualidad, con el día de Santiago, que llamamos de Santiago, y ya sabéis que nosotros somos peregrinos de Santiago, de un camino que llamamos de Santiago, pero que es mucho más que de Santiago. Creo que algún día descubriremos hacia dónde nos lleva ese camino. Tengo la intuición, ¿no? Pues sí, estaba en lo correcto ahí, porque hemos descubierto muchas cosas desde entonces. Creo que en estos momentos estamos en un punto culminante. Hemos descubierto que el día fuera del tiempo es el día del burro. Ya lo descubrimos allí, pero ahora lo corroboramos. Ese es el juego, ¿no? A ver hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos disfrutar, ¿no? De desenrollar la trama, porque tiene pinta de que el tiempo no es lo que parece. Es decir, que volveremos al mismo sitio de alguna manera. ¿Sí? Más ahora. Hemos vuelto al mismo sitio con vídeos de nuestros enviados especiales. Así que qué mejor que seguir oyéndolos. Lo que digo de esto es la palabra burro en inglés. Ahí está el código. La palabra burro en inglés, donkey, viene de dunki, que significa la llave oscura. En realidad es una interpretación mía, porque la palabra dun significa oscuro, marrón oscuro, en inglés antiguo, dun, y ki o donkey es como decir algo marrón, más o menos marrón, un poco marrón o oscuro, ¿no? Que hacía referencia a cómo se ve el burro. Pero el concepto que interpreto de esto es la llave del oscuro. Y la llave del oscuro representa saber utilizar la magia, saber utilizar los códigos de la magia, que todo el mundo lo hace, pero durante mucho tiempo lo que se nos ha hecho creer por mucho tiempo es que nadie estaba utilizando esa magia, de que ahora todo es científico, de que ahora todo es lógico, cuando en realidad incluso la ciencia misma utiliza mucha magia. Cuando los poderes del mundo utilizan mucha magia, mucho simbolismo, mucha simbología, palabras, rituales que son muy ancestrales, muy antiguas, y que lo que hacen es
controlar nuestros sentidos. Y por eso entiendo que haya muchas personas que están dentro del mundo conspiranoico, con tantas conspiraciones de que nos están controlando la mente, de que nos dominan, etcétera, etcétera. Pero a mí no me gusta el discurso de hablar en contra de esa gente. De hecho, admiro a esas personas, porque han sabido utilizar un poder ancestral, un conocimiento ancestral del cual todavía nosotros no podemos acceder del todo. Y no significa que ellos lo sepan, sino que lo han descubierto o han sabido usar una parte de todo eso. No del todo, pero una parte. Y me fascina. Pues sí. Vamos a ver, por ejemplo, cosas Me que están parece pasando. fascinante. Por eso, a mí lo que me importa no es ir en contra de esa gente, de los que han descubierto o de los que tienen ese poder. Lo que a mí me importa es ayudar a todos, primero a mí mismo, pero sobre todo a todos ustedes que están escuchando, a recordar esto, a recordar este poder, que nada tiene que ver con darle el poder al pueblo, ni las sociedades, no tiene nada que ver con eso. De hecho, soy una persona que no cree en ningún sistema social político. Me parece que todos son útiles en tanto la gente los necesite. Pero lo que... Todos son útiles en tanto la gente los necesite. Es decir, es una manera de decir que solo existen porque los necesitamos. Con lo cual, de nada sirve luchar contra algo que necesitan los demás. Así que si dejamos de no saber y somos burros, pues resulta que hemos encontrado la llave para iluminar el cubo, el trono del más allá, ¿no? Os decía lo que estaba pasando. Bueno, pues ¿qué pasa en estos días? Pues lo hemos visto en las fotos aquí, ¿no? El 14 de mayo, coincidiendo con el Kazumi creo que se llama, ¿no? La alineación de Mercurio, pues China y Estados Unidos se reunían en el lugar donde se hacían sacrificios de toros en el templo del cielo, ¿no? Ese 14 de mayo que descubrimos Kazumi, ¿vale? Que descubrimos que es el día de Isis. Es decir, es como que saben cosas, ¿no? Y utilizan esa magia. ¿Que lo utilicen para controlarlos? Bueno, la utilizarán mientras nosotros no nos demos cuenta. Mientras no esperemos que los demás nos salven o nos organicen o nos cuiden. ¿Vale? Yo me permito investigar y hoy pues me he dado cuenta de que ese 14 de mayo pues pasaba algo, ¿no? Por lo menos la prensa lo decía. Reaparecen en el castillo de Tintagel, en Cornualles, después de décadas de ausencia, unos cuervos con este pico, ¿no? Esto es como viajar en el tiempo porque nuestro enviado especial, que ahora le vemos en Chipre y que nosotros lo estamos viendo de cuando ha estado hace unos días, porque ha habido efectivamente un Kazumi o como se llame, con tanta información que es muy difícil de seguirlo, ¿no? Así que nosotros todavía estábamos viendo lo que pasaba en el dedo de Adán, pero él ya está con el matemático por Inglaterra. Así que está en la cueva de Merlín y hoy nos enteramos que ese 14 de mayo pues aparecía este pájaro de nuevo, como señal, porque al final ya veis cómo funciona la realidad, ¿no? La magia. De repente aparece una abeja en el cubo. 2 días después, un día después del día de la abeja, cuando nosotros hablamos en 2 vídeos
que unimos con los burros del significado que tiene que ver con la palabra, pero claro, hay un veneno y ese veneno solo lo podemos convertir en medicina si desde nuestra glándula pineal, es decir, desde el centro de esa polaridad que tenemos en los dos laberintos, pues hacemos caer una gota de amrita que sane nuestro corazón roto, ¿no? Ese tiempo roto que es como el tablero de juego, seguramente por esa boda entre Peleo y el océano de la consciencia, ¿no? Ese es el juego. O jugamos o no jugamos. Si no queremos jugar, pues nos pasa lo que nos pasa. Que miramos a los que juegan y entonces nos quejamos y pedimos y sufrimos y tantas cosas, ¿vale? Así que podemos estar haciendo vídeos infinitamente. Vamos a ver lo que pasaba en Cornualles, la aparición de este pájaro. Regresa al castillo de Tintagel después de 100 años de ausencia. Y si conoces la leyenda del rey Arturo, sabrás por qué eso es un gran problema. ¿Ah? Pues mira, eso no lo sabía. Quizás más que problema. They have now been spotted back at Tintagel Castle in Cornwall, as reported by Need to Know. The discovery was made by members of English Heritage on Thursday the 14th of May. Choughs first disappeared from Cornwall in 1973, with sightings ramping up since a breeding pair arrived in the lizard in 2021. When the birds first vanished in the mid-20th century, it was seen by locals as a bad omen. As well as being linked to the legend of King Arthur, the choughs have always been a key symbol of Cornwall. A spokesperson for English Heritage stated, "Thanks to years of conservation work restoring habitats along Cornwall's coastline, they're back." Bueno, pues lo veremos en en los próximos episodios, veremos si es un problema o no. Si ese problema, que es una palabra, igual lo que quiere decir es una prueba, o un símbolo, o un paso, o un trauma, o nace algo, ¿no? Yo creo que sí. Las novedades no son problemas, pero las podemos llamar así. Sí, o sea, mi discurso no va por el lado de despertar a las personas para que retomen el poder del mundo y estos poderes de control que están controlando el mundo. No, de hecho me parece que está perfecto todo. ¿Por qué me parece que está perfecto todo? Porque todos seguimos siendo burros. Y los burros de carga no pueden estar a cargo de tecnología tan avanzada como este jueguito. Entonces, aprendamos a usar el burro de carga, recordemos qué significa ser consciente, salgamos de las polaridades del mal y el bien, aprendamos a utilizar el juego correctamente para poder tocar la divinidad con nuestra humanidad. ¿Sí? Y hacernos responsables de la creación. La libertad del creador no es darte todo lo que quieras. La libertad del creador es ser responsable de tu propia creación. Por eso la mayoría de los humanos nunca van a ser libres, porque ninguno quiere ser responsable. Solo quieren ser salvados. Aquí, en esta punta, comienza otro juego. Para todos aquellos que quieran jugarlo. Es el juego de la conciencia. Y el juego de la conciencia exige responsabilidad. Del subconsciente, inconsciente y consciente. De despertar una tecnología muy antigua que tiene que ver con la programación mental. Y que nosotros lo hacemos todo el tiempo y usamos los hechizos todo el tiempo, pero le quitamos el poder. Entonces, otros lo utilizan por nosotros. Y obviamente nadie les va a dar las claves, porque yo no les puedo dar las claves. Las tienen que descubrir ustedes. Es un juego. Así que
una de las primeras tareas es recordar que este juego tiene reglas y que mi opositor no necesariamente es mi enemigo, sino mi maestro. Los invito a jugar el juego. Bueno, increíble, ¿no? Pues vamos a jugar, llevamos jugando mucho tiempo. Nosotros hablábamos del juego de la oca. Precisamente, bueno, en La Rioja ese santo lleva 2 aves, ¿vale? Y uno es un gallo y otro es una gallina. Y bueno, y el río que cruza por allí cerca, el Oja, no es otra cosa que oca, las palabras que cambian. Y en el fondo se parece a este juego de Metatron, ¿no? Un poquito, por lo menos en las matemáticas, porque fijaos que son 9 y el 9 es el número fundamental de esa espiral que nos lleva al jardín, ¿no? Así que llevamos jugando al juego de la consciencia, a veces más burros, a veces menos, pero esto se pone muy interesante, ¿no? Tanto que ahora se me ocurre, pues, ya que el burro apareció aquí, estamos hablando de hace 2 años, 15 de diciembre, ¿vale? Pues si no recuerdo mal, la portada de este vídeo era la portada de un disco. Aquí está, ¿vale? The Killers. De tensión, ¿no? Así que la vamos a buscar, si me permitís, incluso, pues ponemos algo si la propiedad de tensión, ¿no? Ese es el peligro, permite. ¿no? El juego es así. Entonces, llegábamos al final y bueno, para no romperos la sorpresa del visionado, porque no es lo mismo lo que cuento en mi room que lo que compartí en mi post, que luego nos lleva a un canal de YouTube, ¿no? Pues en definitiva el resumen es que hay un pause, ¿no? Y yo lo que vengo aquí a exponer es que el concepto del tiempo nos marca la realidad, ¿no? Si decíamos que dabar es palabra Qué pesado, ¿eh? Y realidad. Bueno, esto es improvisar, ¿vale? No. Vamos a ver el vídeo, porque las partes de esa figura me recuerdan un poco también al cubo, ¿no? Vamos a comprarlo en Amazon y lo vamos a enviar. ¿Veis lo que os digo? Tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con el kin, ¿no? Con el kin del día y con el kin del sol, ¿no? Porque al final el tiempo, si ese es el elemento que viene de arriba, pues podríamos decir que está roto, ¿no? Vamos a meterle un poco de sonido porque es lo que más se nos queda para recordar ciertos momentos. Day. Qué búsquedas más interesantes hago. Bueno, oímos un poquito y lo dejamos para el día siguiente, que yo no recuerdo ni cómo se titulaba esta canción, que por algo lo metería yo aquí. Tercer álbum. Sí, ahora me acuerdo. Precisamente el significado tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Human, si no me equivoco. Y había animales. Calamar limpio Pescanova. Pruébalo. Pescanova. Lo bueno sale bien. El día 22 de abril de 1984. Bueno,
lo dejamos aquí y que cada uno lo escuche por su cuenta. Hasta la próxima.